Estoy muy contento, muy orgulloso por esa designación que hizo el presidente de la República. Es todo un honor ser el primer secretario de Cultura que tiene nuestro país. La cultura fue su más grande pasión. A los 12 años, ya era un asiduo de los conciertos del Palacio de Bellas Artes. Su gusto por la música, arte que cultivó desde pequeño con clases de piano, lo llevó a realizar sus primeras reseñas para el suplemento La Onda, del periódico Novedades, a los 17 años. Luego se desempeñó como organizador de conciertos en la Sala Chopin. Melómano, historiador, diplomático, abogado y ensayista, Rafael Tovar y de Teresa nació el 6 de abril de 1954 en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde destacó con uno de los mejores promedios de su generación. Continuó sus estudios en la Universidad de la Sorbona y la Escuela de Ciencias Políticas en París. De 1974 a 1976 fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y asesor del director general del INBA de 1976 a 1978. Un año después ingresó al Servicio Exterior Mexicano. Durante su estancia en Cancillería, ocupó los cargos de director de Asuntos Culturales, ministro en la Embajada de Francia y asesor del secretario de Relaciones Exteriores. De 2001 a 2007, fue nombrado embajador de México en Italia. Sin embargo, fue su entusiasmo por las artes lo que definió su derrotero por la administración pública. La cultura siempre ha sido el mejor rostro de México y creo que podemos utilizarla en el mejor sentido para subrayar este rostro y para mostrarlo cada vez más amplio, de acuerdo a cómo es nuestra realidad cultural. En su carrera de más de 40 años como funcionario público del rubro cultural, fue coordinador nacional de proyectos especiales e intercambios culturales de 1988 hasta 1991, cuando comenzó a dirigir el Instituto Nacional de Bellas Artes. Personaje ligado al ámbito cultural, Tovar y de Teresa fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, antecedente de la actual Secretaría de Cultura, de 1992 a 1999 y de 2012 a 2015. Durante su gestión al frente del CONACULTA, se fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Canal 22 y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros organismos y programas. En 2007 encabezó un año la comisión organizadora de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Todo este esfuerzo, podemos decir que este trabajo busca dar respuestas a 3 preguntas: ¿quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes queremos ser? Defensor del patrimonio cultural de México, Tovar y de Teresa escribió el libro Modernización y Política Cultural. Su única novela publicada se titula Paraíso es tu memoria. Intermitencias de luz y oscuridad, gritos y silencios, como van y vienen nuestras emociones, que una mañana nos incendian y en la noche nos encallan. La vida, el mundo. Estudioso de la historia, Tovar y de Teresa dirigió sus investigaciones hacia el México del Porfiriato. Al tema dedicó sus libros El último brindis de Don Porfirio y De la paz al olvido, Porfirio Díaz y El final de un mundo, publicado en 2015. Es un libro que habla de los últimos años de su vida, de la salida de México, cuando renuncia a la presidencia, cuando llega a un mundo que para él era referencial, que era Europa. Le toca el surgimiento de la Primera Guerra Mundial y por el otro lado, pues todas las noticias de la Revolución Mexicana, de cómo empiezan la lucha por el poder. En diciembre de 2012, Tovar y de Teresa inició su segunda gestión como presidente del CONACULTA, la más importante institución cultural del país, con la idea de hacer un trabajo cultural acorde a las necesidades sociales de México y de llevar la cultura a un mayor número de mexicanos. Como responsable del sector cultural de nuestro país, Rafael Tovar y de Teresa participó en los homenajes dedicados a figuras de la cultura mexicana y latinoamericana, como el tributado en vida a Elena Poniatowska y Fernando del Paso, o los póstumos a Juan Gabriel, Vicente Leñero y Gabriel García Márquez en Bellas Artes. La literatura de América Latina se volvió universal en el siglo XX gracias a una generación de escritores, encabezada por García Márquez, que recurrió a la historia de su aldea, real o imaginada, para reinventar la vida del hombre. En el tercer año de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto hizo realidad una de las demandas de la comunidad artística y cultural de nuestro país, la creación de la Secretaría de Cultura.
El 21 de diciembre de 2015, el mandatario mexicano dio posesión a Rafael Tovar como el primer titular de la nueva dependencia. El funcionario asumió el cargo con la encomienda de dar un efectivo respaldo público a los creadores, difundir el arte y la cultura, resguardar nuestro patrimonio histórico, salvaguardar nuestra pluralidad cultural, así como acercar las actividades artísticas a niños y jóvenes. Que Conaculta se convierta en secretaría le da otro peso específico, le da otras posibilidades de ampliar y potencializar sus objetivos y utilizar muchísimo mejor y de un modo mucho más amplio la infraestructura cultural que tiene nuestro país. Al frente del proyecto cultural de la presente administración, Rafael Tovar consolidó iniciativas en materia de apoyo a la creación artística, fortalecimiento a la infraestructura cultural, preservación del patrimonio e impulso a la industria cinematográfica. A su muerte, Rafael Tovar y de Teresa dejó una huella profunda en las instituciones culturales del país. Descanse en paz. Para México al Día, Rufino Enríquez González.